Avanza rápidamente la hora de este día jueves 28 de octubre, ya en la recta final de lo que es este 10º mes del año, y como es habitual, cada día jueves saludamos al regalón, al consentido, a ese hombre que es esperado por ansias, por ellas y también por ellos, para tener la oportunidad de conocer nuestros deberes, obligaciones ante la ley. Saludamos sin más palabras a don Luis Alejandro Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido, señor abogado, a este humilde espacio. Buenos días, Leito. Muy bien, gracias por la presentación. Oiga, ese ánimo que bastante, tremendo perdió el ánimo juicio. No. Y no digo laboral, sino que digo juicio mental. No, todavía no, Leito. En este día tan especial, San Judas. San Judas, o sea, su día, don Leo. Feliz santo, don Luis. Feliz santo, Leito. Que tenga un bonito día. ¿Seré yo, señor? Seré yo, maestro. Para hoy tenemos un tema de verdad muy, ¿cómo lo podríamos definir? Contingente. Sí. Porque tristemente lo que es la delincuencia no es un tema que abarque puntualmente a nuestra ciudad o a nuestra región, ni siquiera a nuestro país, a nivel mundial. Y dentro de las aristas que tienen que ver con lo que es la delincuencia, está un tema, don Luis, que en el último tiempo particularmente se ha puesto en boca de todos. Y me gustaría que usted nos entregara el nombre del tema a tratar en el día de hoy. Bueno, el tema de hoy es la legítima defensa, Leito. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día, y efectivamente respecto a muchas situaciones del diario vivir en donde suelen suceder algunos delitos en los cuales se ven inmiscuidos, podríamos decir, personas que vulneran la ley, y las víctimas a las cuales de alguna manera hay que educarlas respecto a si tiene algún derecho o no para poder defenderse, que la legítima defensa en la práctica eso es lo que busca que una persona pueda legítimamente defenderse de una comisión de un delito que está sufriendo en contra de él. Por lo tanto, por eso se llama legítimo, porque la ley de alguna manera no lo sanciona, a pesar de que en una situación normal, por ejemplo, el provocar lesiones a alguien, el quitarle la vida a otro, sería un delito que llevaría aparejada una pena privativa de libertad. Pero en este caso el legislador se pone en la situación de que todos tenemos la posibilidad de defender o repeler el ataque. Y en tal sentido, don Luis, para comenzar ya a entender y dimensionar este tema, ¿cómo se podría definir qué es la legítima defensa? Mira, Leito, dentro del Código Penal se establecen varias situaciones en las cuales se indican cuáles son conductas que están tipificadas como delito. Y dentro de ellas también se conocen las que se denominan eximentes de responsabilidad, es decir, aquellas situaciones en donde la conducta no está sancionada por la ley y al contrario la ley hace una excepción y exime a aquel que realice la conducta de recibir alguna sanción. Por tanto, la legítima defensa está definida como una causal de exención de la responsabilidad penal. Es decir, se considera que cuando una persona comete un delito, pero lo hace en una circunstancia en la cual no corresponde aplicarle una condena, en ese caso estamos hablando de una situación lícita, es decir, eximente de responsabilidad, porque estoy actuando en una situación legítima de protección de un bien jurídico que es mayor. En este caso estoy protegiendo generalmente la vida propia, ¿cierto? Por eso ahí se denomina legítima defensa y así lo toma la ley, como una exención de responsabilidad penal. A ver, y en este caso en el plano netamente legal, don Luis, ¿en qué normativa se considera la legítima defensa? Disculpe, sé que es muy técnico, pero la idea es poder aprender en detalle de este tema, porque el otro día se hizo una detención ciudadana que provocó la muerte de una persona. Y lo decíamos, o usted lo comentaba, llegar a extremos incluso puede provocar que el victimario o la víctima pase a ser victimario. Así es. Entonces, es bueno aprender a nivel de detalle, y en este caso, ¿en qué normativa se considera la legítima defensa? Esto está regulado en el Código Penal, Leito, específicamente en nuestra legislación penal, en donde podríamos nosotros revisar cualquier persona que tuviera el Código Penal o incluso quisiera saber un poquito más, puede registrar ahí en internet, buscar el Código Penal, y en el artículo 10 de este Código Penal se define la legítima defensa dentro de los que se conocen como situaciones exentas de responsabilidad penal.
Ok. Ahí nos vamos. Entonces, como dijo usted recién y adelantada, la legítima defensa es legítima cuando se realiza dentro de los parámetros legales. Por tanto, si nosotros en algún momento, de alguna manera alegando legítima defensa, vulgarmente hablando también, se nos pasa la mano, ahí no podríamos hablar de un derecho legítimo de mi defensa personal, sino que estaríamos hablando ya de que me transformo de víctima en victimario. Situaciones como aquellas en las cuales se detiene al delincuente y sin necesidad, porque no está en riesgo la integridad, no está en riesgo la vida de la víctima, se le golpea, se le patea, se les amarra. Y que muchos lo graban con sus celulares, lo registran y lo suben a sus cuentas respectivas en redes sociales, y al final eso es una prueba en contra de quien está grabando. Así es. En la práctica lo que le estamos proporcionando es que ese delincuente que ahora se transformó en víctima, después tenga un medio de prueba para poder acreditar que efectivamente en él se aplicó o se realizó por las personas que lo detuvieron una situación que es delito, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Hay situaciones en donde han mostrado una persona que me viene a la mente que está atada a un poste de concreto y donde está con esa wincha de embalar. Esa wincha de embalar, o está con este nylon que es como un plástico que se usa en la casa, en la cocina, ¿ya? Y lo enrollan completo. Y el alusa. El alusa. Y lo tienen ahí amarrado, y además de tenerlo amarrado indefenso, lo golpean. Entonces ahí tenemos lo que antiguamente se conocía como la autotutela. Okay. La autotutela está prohibida por la ley. En la mayoría de las legislaciones, si no por decir en todo el mundo, la autotutela ya no es un medio legítimo de defensa. ¿Por qué? Porque en toda sociedad civilizada son los tribunales de justicia los encargados de impartir justicia, no las personas por su propia mano. El concepto de la autodefensa, la legítima defensa, para algunos que lo desconozcan, puede entrar en un área gris que puede ampliar mucho, significar mucho. Y en tal sentido, ¿en qué casos se da la legítima defensa, don Luis? Mire, Leito, en este caso el Código Penal establece que se tienen que dar algunas circunstancias o algunos requisitos para que la legítima defensa proceda. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier acto en donde yo quiera repeler alguna acción ilegal. Entonces, primero la ley señala que tiene que haber una agresión ilegítima. ¿Ya? Okay. Agresión ilegítima. Y esto señala que, por ejemplo, si una persona ingresa a la propiedad de manera forzada y amenaza a la persona que está dentro de la propiedad con un arma, un cuchillo, por ejemplo, intimidándolo, ahí existe una agresión ilegítima, por lo tanto esta persona tendría todo el derecho a repeler esta actuación, ¿cierto? Tiene que haber de alguna manera un peligro inminente de que va a sufrir su vida o su integridad física algún daño. Ese es el primer requisito. ¿Hay alguna diferencia que este hecho delictivo sea en el hogar de uno a que sea en la vía pública? Me explico, las encerronas, los portonazos, que son muchas veces fuera del hogar, a diferencia de estar dentro del hogar. ¿Hay alguna diferencia o la legítima defensa se aplica en todo caso donde uno pueda recibir un ataque por parte de delincuentes? Ya, mira, en términos generales, la legítima defensa procede en todos los lugares donde tú estés y esté en riesgo tu integridad física o la vida. Pero, doctrinariamente, podríamos hablar de que se divide la legítima defensa en tres tipos. La legítima defensa personal, es decir, cuando yo lo que realizo es defenderme y agredir a alguien o quitarle la vida con el solo objetivo de proteger la mía, ¿cierto? Eso es una legítima defensa propia. Y también tenemos lo que se denomina la legítima defensa de parientes, que es aquella en la cual nosotros, por ejemplo, si no somos víctimas directas de una agresión de un delincuente, por ejemplo, vamos en la calle y es a un familiar nuestro al cual lo están asaltando y lo están golpeando, entonces la pregunta uno surgiría, ¿puedo yo atacar a ese delincuente cuando no me está atacando a mí? Entonces ahí la ley pasa en el caso de ponerse en la situación de la legítima defensa de parientes, es decir, yo puedo actuar defendiendo un derecho de un pariente, y en este caso yo podría agredir a este señor defendiendo los derechos de ella, ya sea de mi hijo, ¿cierto?, de mi madre, de mi padre.
Y luego también tenemos la legítima defensa de terceros. Que no sean familiares, puede ser el vecino, por ejemplo, que uno escucha de repente de noche un ruido y se da cuenta que está ocurriendo algo complicado donde el vecino... Claro, por ejemplo, imaginemos que usted... En los casos donde uno ayuda, porque en la actualidad... Claro, porque imaginemos que Leo Mar viene saliendo de la radio, va llegando a la casa y el vecino justo va saltando el muro y lo asaltan. Ahí cuando el vecino saltó el muro, ¿cierto? Pero el muro de su casa iba saltando leito. Porque usted llegó antes. ¿A qué iba? ¿Va entrando o va saliendo, digo yo? Por eso, va saliendo de su casa saltando el muro. Ojalá que no escuchen en la casa esto. Y justo llegó antes, leito. No tiré piedra, no tiró piedra, no llegó golpeando, no dijo sino que llegó y salta el muro este vecino y cae. Y justo cuando cae al otro lado lo está esperando un delincuente y lo asalta. Y usted lo ve y como usted no es rencoroso, y usted dice, bueno, es él el que mantiene la casa, voy a ir... Y anda con la extremidad oscura, no sin patitas negras. Entonces usted puede intervenir ahí y usted podría, por ejemplo, defenderlo. Él es un tercero, si bien es cierto, ya como de la familia. De la familia. Pero usted como una persona que es un tercero, usted podría defenderlo. Y eso significaría una legítima defensa de tercero. Lo mismo pasaría, Leito, que si usted fuera en la calle y usted fuera testigo de un delito. Lo que lamentablemente hoy día, usted se ha dado cuenta que cuando en la calle hay asaltos, hay robos, nadie se mete, ¿cierto? Nadie se inmiscuye en el tema. Claro, como también, y acá bajo ningún punto de vista va una defensa para el delincuente, bajo ningún punto de vista, pero también nos encontramos con una sociedad tan crispada, tan violenta, tan agresiva, que puede haber un robo de un celular que es condenable, reitero, es totalmente condenable, pero hay una detención ciudadana y como que se turnan para golpearnos de golpes de puño, de pies, o sea, es como sacar la rabia contra ese delincuente. Y reitero, uno puede pasar de víctima o de testigo de un hecho delictivo a ser un victimario. Así es, bastante complicado el tema porque al final puede que el delincuente salga libre y la persona que estaba tratando de repeler esta situación quede preso. Entonces eso ya es una situación que es bastante grave. Por eso hay que aplicar esta eximente de responsabilidad correctamente, y por eso es la idea de que les enseñemos acá a la persona. Primero tiene que haber una agresión ilegítima, lo dijimos. Si una persona en la calle está sufriendo un asalto y usted lo ve, ideal sería que ojalá muchas personas pudieran meterse en ese momento y atrapar al delincuente con el solo efecto de ponerlo a disposición de la policía. Solo con ese efecto. Recuerden que el arresto ciudadano se puede realizar y la ley lo autoriza, pero solo con el objeto de que sea puesto en manos de la policía. Entonces, si usted ve una situación en la calle, ahí tendríamos una legítima defensa de tercero. Pero existe también otra legítima defensa que se llama la legítima defensa privilegiada. ¿Cómo es eso? Y la legítima defensa privilegiada, como su nombre lo dice, tiene como objetivo, de alguna manera, establecer una situación de privilegio respecto del que se defiende. ¿Por qué? Porque está siendo, en este caso, vulnerado en sus derechos, está siendo violentado, está siendo a lo mejor amenazado en su casa, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, es de noche, cuando se provoca un robo con escalamiento, ya, por ejemplo, la persona viene, ingresa al delincuente saltando el muro, es de noche, está oscuro, y la persona ingresa a su casa, ahí se aplica lo que se llama legítima defensa privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque si bien es cierto, la ley establece requisitos para defenderse. El primero dijimos que es la agresión ilegítima, ¿ya? El segundo, y ahí voy a volver a la legítima defensa privilegiada para que entiendan de qué se trata. El segundo requisito es que el medio empleado para repeler la acción tiene que ser proporcional al medio que ocupa la persona que me está atacando. Pero, a ver, ahí uno se pregunta muchas veces, yo no le puedo preguntar al delincuente con qué arma anda. Sí. Porque, sí, se le puede preguntar. No. Está con cuchillo, sí. está con pistola. No, sí, tiene toda la razón. En ese sentido, uno entra en un área bastante particular en el sentido de... Es de noche. Me pongo en el extremo que generalmente los delincuentes atacan de noche y sobre todo cuando van a robar a los hogares. Sí. Entonces, no tiene la visión para saber si el delincuente está solamente con algún cuchillo, un arma blanca o a lo mejor un arma de fogueo, o si esa arma o presunta arma de fogueo es un arma verdadera, es una... Entonces, uno no sabe. No sabe, así es, toda la razón.
Pero mire, primero, volvamos atrás. En este momento estamos hablando de los requisitos generales. Ajá. Primero, agresión es legítima y el medio empleado para repelerla tiene que ser proporcional. ¿A qué se refiere? No necesariamente se refiere a que si alguien me ataca con una cuchilla, yo lo tengo que atacar con un cuchillo. No necesariamente a eso, sino que tiene que ver con la proporcionalidad de muchos elementos. Por ejemplo, si hoy día yo tengo un hombre fornido, musculoso, un hombre de gimnasio, a lo mejor con preparación en artes marciales, ¿ya? Y viene y lo ataca una abuelita, ¿ya? Y lo ataca amenazándolo con su bastón, diciéndole, entrégame Claro. todo lo que tienes, ¿ya? Mijito. Claro, entonces, ¿será lógico que este señor saque un revólver y la mate? Ah, no, ok. Entonces, el medio empleado para repelerla no es proporcional. Se entiende, pero ¿Ya? generalmente estamos hablando, sé que usted lo ve desde el punto de vista legal, Sí. pero en el sentido de que generalmente quien entra a robar lo hace asumiendo que va a ir con todo y con todo lo que aquello implique. Perfecto, pero en el ejemplo que acabo de señalar, Ujú. se da respecto a la proporcionalidad. Se puede dar al revés. Imaginemos que en la práctica, Y disculpe lo otro, generalmente el delincuente no está solo. generalmente no está Hablamos solo. de 2, 3 o Sí. más personas y ante eso uno no sabe cómo reaccionar y si tuviera las herramientas para poder defenderse, las va a ocupar. Ahora, si por ejemplo es al revés, si el delincuente es una persona fornida, grande, quizás así como locutor de radio, ¿cierto? No X. No, claro, No no, X. no, yo digo, bueno, Todas las anteriores. y eso. Si fuera una persona grande y en realidad la víctima fuera una persona de contextura menor, fuera una abuelita, ¿se justificará a lo mejor que ella pueda repeler el asalto con una cuchilla o con un revólver? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque ella no tiene un medio que pueda igualar las condiciones del que la está atacando. Ahora, si las condiciones son iguales, si el delincuente es joven, la otra persona también es una persona joven, como lo que sea siempre, aquí yo tengo toda la posibilidad de repeler el asalto de la manera proporcional que se dé. Pero, ¿qué quiero decir? Si una persona llega en algún momento a intimidarme y solamente me intimida con sus palabras y su voz, ¿será lícito que saque la pistola y lo mate de inmediato? Entonces, es ahí donde lo que busca, y por eso acá esto va a ser objeto de un análisis posterior después por el tribunal, de poder analizar si hubo proporcionalidad o no. Ahora, el tema aquí es un tema de poder, la ley lo que quiere es de alguna manera que la legítima defensa no caiga en la venganza. ¿Ya? La idea es que nosotros nos defendamos lícitamente de un daño, pero que no utilicemos malamente esta excepción de responsabilidad como una forma de poder vengarnos y al que se nos acerque lo matamos. ¿Ya? O sea, alguien tiene un perro que anda por la calle, el perro me va a morder, saco la pistola y lo mato a él y al perro. Pero, por ejemplo, entonces, eso no puede ser. Ok, se entiende el punto de vista legal, don Luis, pero perdóname que vaya con lo siguiente, pero cuando uno se siente amenazado ya por el solo hecho de que alguien ingrese a su hogar, uno no sabe si es uno o más, uno no sabe si tiene un arma blanca, un arma de mentira, fogueo o un arma de fuego de verdad. Entonces, así es. Uno está... Pero por eso, no se me adelante. Perdón. Porque dijimos, vamos a volver atrás y después volvemos a la privilegiada. ¿Por qué? Porque aquí estamos partiendo del supuesto de la legítima defensa en la calle, a los parientes, un tercero o a quien fuera, ¿cierto? En este caso, el tercer requisito para poder aplicar la legítima defensa es que falte una provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, yo, si me voy a defender, no tengo que haber provocado a la otra persona para que me agrediera. Entonces, no puedo yo después venir y después de haber provocado a alguien, de haber a lo mejor haberme acordado de la madre de él o la mujer de él y esta persona evidentemente se vio provocado y lo agredió, no puedo yo decir que yo utilicé la legítima defensa como medio lícito. La legítima defensa se podría entender que solamente en el momento del hecho, del acto, Así es. y no que sea, por ejemplo, al día siguiente. No. Que averigüé dónde vive esta persona y voy y... No. y- No, ya, la ok. legítima defensa Es en el momento. La legítima defensa tiene que ser inmediata, en el momento mismo en que se recibe la agresión. Don Luis, una consulta. Hay muchos compatriotas, muchas personas que tienen armas registradas en su hogar. ¿Sí? ¿Ya? Si se da la situación, estoy pensando, que entra uno o varios delincuentes, está en su derecho a hacer uso de su arma dentro de su hogar. Sí. Pero
ya que el delincuente en el supuesto caso salga del hogar, salga, por ejemplo, y escapa a la calle, ¿no puede disparar en la calle, hacia afuera? O sea, siguiendo al malhechor. Al malhechor. Lo que pasa aquí, Leito, es que se van a dar una cantidad de situaciones que van a ser dignas de análisis. ¿Por qué? Porque la legítima defensa, recuerde que tiene que haber una agresión ilegítima. La agresión tiene que ser inminente. Inminente, ¿ya? Okay. Es decir, si usted me está hablando de que el malhechor, como dice usted, en ese momento está huyendo y va escapando fuera de su casa, no es lícito que usted le dispare por la espalda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay agresión inminente. Se perdió la agresión ilegítima. ¿Dónde está el riesgo de su vida? ¿Dónde está el riesgo de el perjuicio? Por lo tanto, ¿qué es lo que se provoca ahí? Venganza. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted venga, va el ladrón arrancando, ya, perfecto, a lo mejor frustró el delito, o a lo mejor pasó cualquier cosa, pero usted viene y mientras él escapa, sin él tener ninguna situación de provocarle riesgo a usted, le dispara por la espalda, usted va a caer probablemente en un delito de homicidio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Diferente es que este señor se enfrente con usted, se abalance sobre usted y usted utilice el arma, y de frente, obviamente, ante un riesgo de que él lo pueda apuñalar, por ejemplo, usted le pueda disparar. Ahora, si usted tiene un arma inscrita en su casa, nosotros en Chile, la regla general es que nosotros tenemos el derecho a poseer un arma, en este caso es la tenencia. Nosotros tenemos derecho a la tenencia de un arma. Y la tenencia significa yo tener el arma en el lugar donde está inscrita, es decir, en mi domicilio. Okay. Su domicilio tiene límites. Si usted, por ejemplo, está con el arma y en ese momento usted va atrás del delincuente y esperemos que a lo mejor se dé la situación de la agresión, de la violencia quizás, y de repente el delincuente en la calle viene y se abalanza sobre usted y usted ya salió de los límites de su casa, probablemente el dispararle va a caer dentro de lo que es legítima defensa. Pero sí lo que va a pasar es que usted, por haber salido del lugar donde está registrada el arma, usted puede caer en un porte ilegítimo de armas. Porque en materia de armas existen dos, la tenencia y el porte. La mayoría de los chilenos estamos habilitados para tener armas, pero no para portarlas. Claro, pasó una vez con alguien que tenía tenencia de armas en su casa, pero la ocupó en su vehículo. Sí. Que se sintió amenazado, creo que fue en una protesta o algo por el estilo, sí. Pero el hecho de ocupar su arma no en su hogar, sino que en este caso en plena vía pública, le jugó en contra a esta persona. Así es, ahí usted cae en el delito de porte ilegal de armas. ¿Ya? Lo único que tienen hoy día la posibilidad de hacerlo según la ley de control de armas son las policías, ¿ya? Las Fuerzas Armadas y una que otra excepción que hace la ley, específicamente los vigilantes privados, por ejemplo, los vigilantes de los bancos. Ellos tienen derecho a portar armas, ¿ya? Pero nosotros los civiles comunes y corrientes solamente tenemos la tenencia. Por tanto, si es dentro de los límites, bien. Si usted puso como domicilio una parcela, un terreno para cuidar, y ese es su domicilio, dentro de los límites de la parcela usted podrá utilizarla y no va a haber ninguna situación ilegal. Pero si se salió, ya, se aplicó la legítima defensa, pero cayó en el delito de porte ilegal de armas. Quizás la pena no va a ser tan alta, porque probablemente usted va a quedar con una pena remitida. Por lo menos usted no va a quedar en la cárcel por el tema de no haber ejercido bien la legítima defensa. Ahora, ¿usted ha sabido, disculpe don Luis que lo interrumpa, pero ha sabido de casos de gente que haya ido a la cárcel por este tema, por legítima defensa, por de repente la proporcionalidad en lo que es la respuesta para un ataque de un delincuente, o haber, no sé, salido del área de lo que es el margen de la legítima defensa, alguien que se haya ido a la cárcel por eso? Sí, Leito, mira, hubo hace un tiempo atrás un caso muy conocido acá en Chile, en donde existía una persona que hacía las labores de taxi. No sé si usted lo recuerda, un taxista, el cual tomó unas personas en Santiago, creo que fue en Santiago, y una vez cuando ya lo fue a dejar al lugar donde tenía que ir a dejarlo, estas personas decidieron asaltarlo, y lo asaltaron y lo golpearon, y además le llevaron todo el dinero que él tenía recaudado. Que lamentablemente es bastante habitual. Bastante habitual. El tema fue que estos tipos, una vez que lo agredieron, se bajaron del auto, lo dejaron ahí bien agredido a este señor, lamentablemente bien dañado y lesionado, y escapan. Y mientras estos delincuentes escapan, este chofer en la guantera tenía un arma. La tomó y mientras ellos escapaban, disparó y con la, no sé si buena o mala suerte, de que mató a uno de ellos.
Este señor, después, evidentemente, se alegó la legítima defensa. El problema es que no se da la legítima defensa. ¿Por qué? Por mucho que la gente le cueste, y a lo mejor empatizo que le cueste entender esto. El tema es, pueden decir, bueno, pero el delincuente tiene más derecho. No, el tema es que la legítima defensa es para poder defender una agresión inminente. Entonces, este señor del taxi, ya, si bien es cierto, lo que le hicieron era un delito, pero después de que pasó eso, ya no es facultad de él repeler el daño o hacer justicia. Ya tiene que ser la policía, serán los tribunales y lo que sea. Pero cuando esta persona se fue, deja de existir la agresión inminente. No hay una agresión ilegítima. Se perdió, ya pasó. Se pasó la inmediatez, se nos pasó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso se toma como venganza. Entonces él le disparó. Evidentemente el peritaje arrojó que la bala entró por la espalda del delincuente. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer él? Formalizado y a la cárcel por, lamentablemente, haber utilizado mal la legítima defensa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo, en algún momento la gente dice, pucha, entonces, abogado, ¿y cómo me defiendo? Los tips son súper claros. ¿La agresión es ilegítima? Sí, perfecto. ¿Usted lo están agrediendo algo? Perfecto, se puede defender. ¿Puedo pegarle? ¿Puedo golpear? Sí. Suena feo quizá que uno lo diga, pero es un derecho que tiene. Si alguien me está asaltando, ¿lo puedo golpear? Sí, pero solamente proporcional. Si alguien lo está asaltando, oiga, no se ensañe y después lo termine matando, como a algunos le pasa. ¿Ya? Claro, lamentablemente, ocupando el mismo concepto, empatizo con su punto de vista legal, pero desde el punto de vista ciudadano cuesta tener la sangre fría para poder tratar de autorregularse o detener y decir, no, esto no corresponde, esto sí, esto no, porque cuando uno está con la sangre caliente, sí, lo que menos hace es pensar y solamente actuar. Totalmente de acuerdo, Leito, y yo empatizo totalmente con las personas. Yo también, en un momento de una situación que ojalá a nadie nos pasara, pero estamos todos expuestos, uno dice también, en ese momento el estado de tensión es tan alto que uno no tiende a pensar, pucha, es que no le voy a hacer daño por esto, sino que uno lo que trata es resguardarse, claro, y evitar que le vayan a quitar la vida o que vayan a agredir a su familiar. Si esto pasa y hay una situación evidente donde hay una situación de peligro, tiene que defenderse. ¿Ya? El tema es que ya cuando la situación de peligro cesó, no nos vayamos a caer en la venganza y ahí nos va a salir en realidad peor el remedio que la enfermedad. Entonces, de ninguna manera. Ahora, ¿qué quiero tocar con esto? Que en la legítima defensa privilegiada, que en el primero le dije, lo vamos a dejar para más ratito, la legítima defensa privilegiada tiene una situación adicional. ¿Cuál es? Que tiene mucha razón lo que usted decía. Cuando el delincuente entra a la casa, yo no le pregunto, oye, ¿venís con cuchilla, pistola o qué traéis para poder ver con qué te repelo? No, la legítima defensa privilegiada dice que en los casos de estos casos de legítima defensa, cuando es en la casa, cuando es de noche, cuando es por escalamiento, con rotura de puertas, por ejemplo, en ese caso la ley presume que el medio que usted va a utilizar es proporcional al daño que va a recibir. Okay. Es decir, la ley se pone en su supuesto y dice, claro, yo no puedo saber y preguntarle, yo sé que están rompiendo la puerta, yo sé que entraron, es más, mataron hasta el perro, y entraron, en ese momento, ¿qué digo? Pucha, ¿con qué viene? No, usted saca su pistola, y en ese momento, al entrar, si ve la agresión que viene, puede y está legítimamente autorizado a defenderse. Porque la ley presume que aunque después ese delincuente se le encuentre que venía con un cuchillo o a lo mejor un arma de fogueo, usted va a tener las posibilidades de que se le reconozca la legítima defensa, porque la ley, como la legítima defensa en la casa es privilegiada, a usted lo deja con un grado de protección mayor. Ahí, no sé si ahora más o menos podemos empatizar respecto a lo que usted me decía, ¿cómo yo voy a saber? Ahí está, ahí la ley se puso en ese lugar. En algún momento, Leito, lo que se estaba legislando, y que hubiera sido bastante bueno, era que respecto a los portonazos, se quería, la legítima defensa privilegiada se quería prolongar más allá de los límites de la casa. ¿Ya? Lamentablemente ese proyecto quedó ahí dormido, no se hizo ninguna cosa adicional. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, los portonazos son situaciones terribles en donde la persona queda muy lesionada y a veces incluso se da hasta los secuestros de personas en esas situaciones, la violencia es extrema. Entonces, ¿qué pasa? Que el grado de violencia es tal, el grado de daño es tal, el temor, además hay un delito en contra de la propiedad, la persona requiere que la ley le genere más garantías al momento de querer defenderse. Exacto.
A ver, no tiene que ver con la legítima defensa, pero tiene que ver con una inquietud que se me viene a la mente. Están muy en boga los robos de mascotas, sobre todo en la vía pública. Sí. Con agresión y hasta figuras públicas han estado siendo víctimas del tema. ¿La sanción es mínima en este caso? Mire, su señora el otro día igual me preguntó, me dijo, si me roban al Leo, ¿hay una sanción? Yo no ladro. Pero muerdo. Él, el Simba. Claro. No, yo sé que el mío nunca lo van a robar. Dígale a su señora que no importa si a usted se lo roban. La sanción es la misma que robarse al Simba. No, pasa lo siguiente. Las mascotas como tal, Leito, en nuestra legislación son consideradas cosas. ¿Ya? Nuestra legislación hace la diferencia bastante amplia. Define entre cosas y personas. O sea, sería como robar un celular. En la práctica. Mire, cosas y personas. Okay. ¿Qué es persona? En la práctica es persona todo aquello que no es cosa. Ok. Es decir, en el sentido que si entramos, entre comillas, robo de personas, no robo, pero espero que me entienda el concepto. ¿Sí? Entramos al secuestro. Claro, hay otra cosa, un delito contra la persona. Es mucho más grave la sanción y todo eso. Sí. Pero si secuestran, roban a un perro, por ejemplo, ¿sí? Es como robar un celular. Claro, lo que pasa es que, insisto, los animales son considerados cosas. Entonces, cosas, en la práctica, esta es una cosa y además es un bien, que es un bien que usted tiene. En este caso, si a usted le roban el perro, usted podría hacer la denuncia específicamente por robo del animal, como una cosa, y las penas serían las mismas que si usted se hubieran robado, no sé, una radio, le hubieran robado un televisor, o le hubieran robado, incluso hay perros que son de alto valor. Es que por eso, sí. Es el motivo del robo, o sea, no roban cualquier perro, sino que roban perros que son de alto valor, pero más allá de eso, obviamente, está el valor sentimental para las personas que son víctimas. Así es. Pero va ese tema que injustamente las sanciones son mínimas. Don Luis, robo de perros, vecinos saltando el muro. Saltando, no precisamente para robar, o quizás robar la inocencia de uno. Ojalá que mi señora no escuche esto. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Leito, nos pueden llamar a través de nuestros teléfonos fijos, en este caso el 512-448174, 512-448174, a nuestro teléfono móvil que es el 976-555520, 976-555520, enviar un correo electrónico a contacto@elqueabogados.cl, eso, o visitar la página web www.elqueabogados.cl. No, en el caso personal, menos mal que tengo buena onda con los vecinos, sobre todo el vecino que a veces cuando yo no estoy lo veo que viene saliendo, así que cuidando la casa, siempre me dice, cuidando la casa. Lo cubre. En el amplio y total sentido de la palabra. Don Luis. Un saludo al vecino Leito. Ya. Este día de San Judas. Pasamos el dato que hoy día llega a la misma hora. No, hoy día llego más temprano por si acaso. Voy a tirar piedra. Ya, don Luis, muy amable. Muy bien, don Judas. Que tenga una excelente semana. Un saludo a todos los Leo Lovers. Menos mal que nos dijo Cornelio. Nos juntamos el próximo día jueves junto a Luis Alejandro Cuadra Cortés en este espacio de Elqui Abogados. Nosotros continuamos con más Panorama X.